Hola amigos, este es un video más de nuestra lista de videos que hemos estado publicando en este año. Mi nombre es Fran Montañez de la página de Facebook Soy Espírita. En el día de hoy tenemos un tema bastante importante. Yo diría que uno de los que más me ha tocado en los últimos tiempos y es como consecuencia de muchas llamadas que recibo y de personas que pues se comunican conmigo y me dicen: Frank, ¿cómo yo puedo saber que, que esos pensamientos que yo recibo son de espíritus buenos o de malos, o son mis propios pensamientos? De hecho, cuando estamos haciendo, ayudo a muchas personas que me dicen: Frank, ayúdame a buscar, a poderme comunicar con mi espíritu protector. Por eso publiqué sobre la transformación moral, que doy los pasos específicos para tú comunicarte con tu espíritu protector y a la misma vez rechazar los malos, que es lo primero que debemos hacer. Hoy vamos a estar hablando un poquito sobre eso también, pero quiero concentrarme específicamente cómo tú puedes identificar que esos pensamientos que están viniendo a tu mente con frecuencia, en muchas ocasiones, cómo son, si son pensamientos de espíritu bueno, son pensamientos que salen de tu propio corazón, de tu propia mente, o qué tipo de pensamientos son. Pues esta misma pregunta se la hizo Kardec a los espíritus hace 153 años, 154 años, y está estampado en el libro de los espíritus. Es una gran pregunta, yo diría, que yo siempre la he tenido hasta que pude conseguir cuál era la razón, cuál era la respuesta a esto. Hay muchas personas que están constantemente diciendo: Dios me dijo. Me refiero específicamente, ustedes saben que a los religiosos que utilizan las tribunas para llevar mensajes a sus feligreses. Y la mayoría de las veces están hablando temas que no tienen, que a Dios no le interesa, que son temas materiales. Cuando tú le estás pidiendo a, a las personas que donen dinero para obras que muchas veces ni se ven, y que por el otro lado tú estás mirando que lo que ocurre es que los que lo piden andan en suntuosos vehículos, muchos de ellos hasta en Rolls Royce, un carro como el Rolls Royce que cuesta $500,000, $500,000, tanta gente que se muere, y ellos piden por la televisión con una desfachatez increíble porque hay que ser próspero. Cuidado con esto, porque con las palabras uno puede identificar qué fue lo que los espíritus le dijeron a Kardec, de qué se trataba. Yo diría que estamos constantemente en ese asedio de pensamiento, y esto ocurre desde que nos acordamos, desde que tenemos noción de que vivimos, siempre tenemos muchos pensamientos, y desde que éramos muy pequeños, pero no es hasta hoy, el día de hoy, por ejemplo, que podemos decir que estos pensamientos hay que preguntarse por qué tenemos tantos pensamientos. Y de hecho, yo diría que desde que yo estoy la filosofía espírita, es cuando me pongo a darme cuenta de que todos esos pensamientos que están en mi mente en todo momento bombardeándome no son normales. Son pensamientos que vienen como consecuencia de espíritus que nos hablan al oído. El mundo espiritual se basa en que las comunicaciones que se tienen espirituales son por la mente. Mucha gente dice: no, que yo soy medium y yo hablo con los espíritus. Sí, perfecto, pero esas comunicaciones son por medio de la mente. Y como nadie puede mirar la mente ni puede leer lo que pasa en tu mente, pues tú puedes decir lo que tú quieras. Este, Básicamente, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Pero en realidad no es hasta hoy que algunos podemos analizar que estos pensamientos no son nuestros. Y nunca hemos creído que nadie puede tener ese poder de invadir nuestro interior, de introducirse y hacer como un escáner y ver lo que está pasando dentro de nuestra mente. Aunque con frecuencia oímos quien dice: Dios me dijo, esto es aquello, esto o aquello. Pero nadie dice: el diablo o Satanás me dijo esto o aquello.
Es muy fácil decir que Dios te lo dijo para que todo el mundo diga, bueno, le está hablando Dios directamente, pero no se dan cuenta de que muchas de esas voces que vienen no son de Dios. Y nunca se atreven a decir que son del diablo, porque primero el diablo no existe. Nosotros en nuestra filosofía entendemos que el diablo no tiene razón de ser. Pero no vamos a hablar sobre eso hoy. Pero básicamente no pueden entender que esos pensamientos que vienen, que son con unos temas en específico, no vienen ni provienen de Dios. Eh, a nadie le gusta decir que es el diablo el que le está hablando, pero ni aceptarlo libremente, porque sabe que si lo hace, lo van a mirar mal y lo van a rechazar y lo tildarán de un ser diabólico. Y a nadie le gusta que lo consideren así. Pero la realidad es que si son espíritus impuros que están bombardeando nuestras mentes, y más aún, si nunca has oído hablar de lo que significa la moral ni la doctrina espírita, pues entonces no puedes entender estas cosas hasta el día de hoy, que te las vamos a explicar. Porque nosotros sí sabemos definir esto. Nosotros sabemos qué es esto, qué es lo que está ocurriendo. Ya los espíritus de la codificación y Allan Kardec se encargaron de definirlo y escribirlo en el libro de los espíritus hace más de 150 años, específicamente 154 años. Ya la mayoría de los religiosos le dicen a su audiencia, Dios me dijo esto y me dijo aquello. Es bonito ver eso que alguien dice que Dios le habló, pero ¿es eso cierto de acuerdo a la codificación? Y yo digo y contesto rotundamente, no, no puede ser cierto, porque Dios no habla para expresarse por nimiedades materiales de los hombres. Dios no necesita el dinero de ellos, que con sus prédicas tratan de sacarle del bolsillo a los incautos, que nunca piensan si lo que les dice tiene lógica o no. Se les saca el del bolsillo muy plácidamente estas personas que dicen, pongan una semilla de $1000. Use su tarjeta de crédito, endeúdese, que en 3 días usted va a recibir el dinero. Y yo le digo con toda claridad que el que cae en eso es un incauto, porque ¿cómo es posible que pueda querer una cosa como esa? Qué fácil sería la vida si cada cual que te dijera por la televisión, mira, dame $500, dame $1000 o dame $100, que se te va a multiplicar, te van a dar 100 por uno. Y uno tiene que muchas veces, hay veces que yo tengo un poco de cuidado de decir esto, porque hay personas que es cierto, porque Dios no se comunica solo con espíritus puros, del orden de Jesús. Los espíritus puros son los ministros de Dios y solo a ellos les es encomendado el mensaje de Dios. A ese nivel de pureza espiritual nunca ha estado interesado, ese nivel de pureza espiritual nunca ha estado interesado en el dinero. O sea, ni de colectar dinero para nada. Aunque usted dice, pero es que eso se usa para la obra y desarrollar el mensaje del evangelio a través, o el mensaje de cualquier grupo religioso a través del mundo, y hay mucha gente que se beneficia, es cierto, eso no tengo duda de eso. Cuando se hace de una manera organizada, una manera legal, y que se ven los resultados, está perfecto. Pero cuando tú ves que ese dinero, en vez de darse una explicación lógica, contundente de lo que se hace con él, pero cuando tú ves que el dinero se utiliza para unos templos suntuosos, para que los dirigentes vistan muy bien, y naturalmente tienen que vestir bien porque están saliendo de la televisión todos los días, pero que caminen en Rolls Royce, que tengan un jet privado, que tengan casas suntuosas de 4 o 5 millones de dólares. O sea, no creo que eso sea el propósito ni de la Biblia, ni el propósito de Dios para los seres humanos en la tierra. Este nivel de pureza que yo menciono, espiritual, nunca ha estado interesado en colectar dinero para ninguna causa, y menos para el bolsillo y confort de estos mercaderes espirituales. ¿Qué fue lo que hizo Jesús cuando se encontró con este tipo de cosas? Estos mercaderes espirituales. Pues Jesús mismo los sacó del templo, viró las mesas y dijo que no, aquí no se puede hacer negocio con esto. Y entonces muchas veces creen que las personas dicen, pero yo dejé de hacer todo lo que yo hacía, yo era un trabajador y que ahora yo me dedico a esto. Bueno, si usted tomó esa decisión tan importante, que es dejar un trabajo productivo para que lo sostiene, para hablar sobre esto, pues yo me imagino que tiene que tener sus fondos
en el banco para sostener esto, porque esto pues se necesita, pues más que nada se necesita una convicción de lo que se está haciendo es correcto. Y si tú crees que lo que tú estás haciendo, vas a hacer es porque es algo correcto para ayudar a la humanidad, para mejorarse, para mejorar la moral de la humanidad, enseñarles ese tipo de cosas, naturalmente lo puedes hacer, pero no tienes que sacarle dinero a las personas para que sostengan eso que tú mismo decidiste, porque todo el mundo tendría el mismo derecho de hacerlo. Entonces, ¿en qué estaríamos hablando? No, nadie trabajaría. La codificación dice claramente, y Kardec lo dijo, bueno, el que quiera dedicarse a esto, que tenga su trabajo, y puede tener su trabajo secular, y eso le sostiene, y el tiempo que tiene libre, pues lo dedica a estas cosas. Y eso es muy, muy loable, y así debe ser, pero el usted venir y utilizarle de justificación, no, yo tengo que mantener mi familia, ¿y cómo lo vas a mantener? No, yo tengo que mantener mi familia. ¿Y cómo lo vas a hacer con el dinero que recibe? No, no debe ser así. Cada cosa tiene su lugar. Y está muy claro en la codificación de que pues el que quiera dedicarse a estas cosas pues tiene que tener su trabajo ya establecido, y que ese trabajo pues no intervenga en nada de su tiempo que usted dedica para el bien común. Entonces, pero ¿sabes qué? Te voy a decir algo muy importante. Los espíritus buenos y puros y los impuros se comunican por la mente. Aquí estamos hablando de el mundo espiritual se comunica contigo por la mente. Se comunican los espíritus buenos, los espíritus puros y los espíritus inferiores. ¿Okay? Entonces, hoy estaremos hablando de cómo se comportan los espíritus y cómo es la influencia oculta de los espíritus sobre nuestros pensamientos y nuestras acciones. Los espíritus se comunican en la mente de los seres humanos. Esta es la manera preferida de comunicación en casi todos los casos. Entonces, debemos aprender a escuchar estas voces en nuestra mente. Debemos identificar si son voces de espíritus buenos y puros, o son de espíritus inferiores o impuros. Veamos a continuación qué dice la codificación en cuanto a esto. Este es el propósito del día de hoy de este video. No sé si vamos a tener uno o dos videos. Ya la situación con YouTube se resolvió. Ya nos dan oportunidad de que los videos puedan durar más de 15 minutos. Por lo tanto, no hay que hacer tantos videos. Y eso nos ayuda, pero voy a tratar de que no sea tan largo ni extenso, porque este tema está claramente definido. Y lo que necesitamos es que podamos tener lo básico para que le echemos mano a eso. En el libro de los espíritus, vamos a mirar en la pregunta número 459. Empezamos diciendo que una de las preguntas que le hizo Kardec a los espíritus fue la siguiente: ¿influyen los espíritus sobre nuestros actos y pensamientos? Entonces el espíritu que contestó a Kardec, y el espíritu contestó lo siguiente: a ese respecto su influjo es mayor de lo que creéis, porque son sobradas, con sobrada frecuencia son ellos los que se dirigen. O sea, que esas comunicaciones que vienen por el pensamiento vienen de los espíritus. Mi comentario a ese punto es, no, nótese que no solo habla de pensamientos, sino de actos. Kardec le dice, ¿influyen los espíritus sobre nuestros actos y pensamientos? Y el espíritu en afirmativa le contesta que sí. Entonces tenemos que tener claro de que nosotros somos influenciados por esas voces que están llegando constantemente a nuestra mente. Y eso es lo que queremos hoy tratar de definir para que podamos manejar esta situación. Entonces la pregunta 460 dice, ¿tenemos pensamientos que nos son propios y otros que se nos sugieren? Eso es lo que pregunta Kardec. O sea, ¿todos los pensamientos que vienen son de nosotros o son que alguien nos los dice? Entonces el espíritu dice, vuestra alma es un espíritu que piensa. ¡Wow! Qué pensamiento más profundo, ¿verdad? Nuestra alma es un espíritu que piensa. No ignoréis que muchos pensamientos os llegan a la vez sobre un mismo asunto, y a menudo muy contrarios los unos de los otros. Pues bien, lo hay siempre vuestros y nuestros. O sea, son pensamientos de nosotros y de los pensamientos que vienen de afuera, exterior. Es eso lo que os pone en la incertidumbre. O sea, porque tenéis en vosotros dos ideas que recíprocamente se combaten. De momento tienes una situación y no sé qué hacer. O necesito que alguien me indique qué puedo hacer. Estoy, como se llama, con la mente vacía, está limpia. Necesito a alguien que me oriente. De momento empiezan a llegar pensamientos. Unos son a esto o al otro. Yo me acuerdo de cuando estaba chiquito,
que aparecía en la televisión unos muñequitos que tenían un diablo a un lado que le decía algo en el oído y otro en el otro que era un ángel y que decía las cosas en el oído, cosas buenas. Y esa es la mejor estampa que podemos utilizar para esto. Siempre vamos a tener dos entes ahí que van a estar hablándote al oído. Y tú tienes que saber de dónde es que viene el que tú necesitas entender y que tú necesitas seguir. Entonces, tenemos que tener muy claro que esos pensamientos te pueden influenciar para que tú tomes decisiones y la mayoría de las veces así pasa y tú tienes que definir si eso que tú vas a hacer es tuyo o alguien te lo dijo. Entonces vamos a la pregunta 461, que es la próxima. ¿De qué manera podemos distinguir los pensamientos propios de aquellos otros que no nos son sugeridos? Me imagino que Kardec tenía las mismas preocupaciones que tú y yo tenemos hoy. Kardec preguntaba, pero ven acá, todos esos pensamientos que están llegando a mi mente, ¿qué yo voy a hacer con ellos y de dónde son? Y empezó a preguntarle a los espíritus. Los espíritus empezaron a darle su opinión. Y este espíritu contesta a Kardec que cuando un pensamiento os es inspirado, viene a ser como una voz que os habla. Es verdad. Tú sientes ese pensamiento y es como si te estuvieran hablando en el oído, ¿verdad? Vuestros propios pensamientos son por lo general los que os ocurren primero. Pero casi siempre, y esto es una buena manera de mirar esto, de que el primer pensamiento que viene, ese es tuyo. Tú le echas mano, espérate, esto fue lo que yo pensé. Entonces de momento te pones a pensar, te pones a darle, como le dice uno, le pones a analizar qué es lo que tú pensaste y vienen otros pensamientos. Ahí son pensamientos que se añaden. Por lo demás, esa distinción no reviste para nosotros gran interés y a menudo resulta útil no saberlo, ya que así el hombre obra con más libertad. O sea, tenemos el libre albedrío, tenemos que decidir por nosotros mismos, no podemos permitir que todo el mundo esté decidiendo por nosotros y diciéndonos qué hacer, vete por aquí, vete por allá. Si se decide por el bien o lo hace de mejor gana. Eso es lo que dice el espíritu, tienes que tener mucho cuidado, porque tienes que tener mucho cuidado también con tu libre albedrío. Si por el contrario optas por el mal camino, mayor será tu responsabilidad. O sea, que estás tomando decisiones en todo momento. Y ahora, espérate, vamos a mirar esto como es. Mi comentario al respecto, en este sentido, creo que podemos usar como regla de dedo que el primer pensamiento es nuestro, pero debemos evaluar los demás pensamientos. La mayoría de las personas que se comunican que son muy amigos, que nos hemos hecho muy buenos amigos en Latinoamérica, en Europa, yo diría que muchos me llaman y me consultan y me preguntan, Fran, me está pasando eso, vamos a orar. Y yo les dije, espérate. Antes de orar, ¿qué te está pasando? No, que tengo pensamientos que me hacen sentirme mal, que estoy sufriendo mucho, que si mi mamá no me quiere, que si mis hijos no me quieren, que si mis nietos, que si ok, espérate. Ya yo te he enseñado por medio de todos mis videos y mis cosas que inmediatamente que viene un pensamiento negativo tienes que rechazarlo. Esa es la primera regla que tenemos que atender aquí. Y lo voy a mencionar más adelante que lo dice la codificación. Claramente, todo pensamiento que venga, que ya tú sabes que no es tuyo, inmediatamente ahí lo detienes. Espérate, detente. Porque tú tienes libre albedrío, tú tienes derecho a decidir y eso te da el poder de tú decidir de que esas cosas tú no las aceptas. Nadie, el que me venga a decir a mí que está exento de que le vengan pensamientos negativos porque supuestamente está en una transformación moral o porque ahora piensa diferente, está erróneo. Todos son propensos, mientras viva, va a estar propenso a que vengan pensamientos a tu mente para tratar de desviar lo que tú estás haciendo. Y eso tiene su propósito. No tiene que ser, no tiene que eso estar circunscrito solamente a que tú eres una persona buena, que piensas bien, no le deseas mal a nadie, porque van a venir siempre muchos pensamientos y tú tienes que saber cómo relegarlos, cómo decirle que no. ¿Y qué es lo que está pasando? Que la gente se cree eso, yo soy muy bueno, y yo no, a mí no me pueden venir malos pensamientos, y se olvidaron de eso, de esa reglita, ¿verdad? Básica. Y de momento se encuentran en medio de un problema serio, en medio de una tribulación, o de una obsesión y te dan cuenta, pero ¿por qué estoy aceptando esto y por qué yo soy tan infeliz? Porque lo estás aceptando desde el momento en que aceptaste esos pensamientos, se siguieron metiendo y ellos se fueron acomodando. Ellos empiezan a buscar como el lugarcito así calientito y cuando empiezan siguen hablando y muchas veces utilizan mucho la lógica y muchas veces usan también el
el decirte tú eres una persona buena y hablarte al oído cositas. Y tú tienes que saber cómo definir eso, porque los resultados son catastróficos. Vamos a seguir con la pregunta número 462. Y los hombres de gran inteligencia y aún geniales toman siempre sus ideas de su propio acervo. Eso es lo que preguntó Kardec. El espíritu contestó. En ocasiones las ideas le vienen de su propio espíritu, pero con frecuencia también les son sugeridas por otros espíritus que los juzgan capaces de comprenderlas y dignos de transmitirlas, cuando en sí mismos no las encuentran. Apelan a la inspiración. Es esta una evocación que están haciendo sin sospecharlo. O sea, el que no conoce el mundo espiritual, que simplemente dice, yo tengo una inspiración tremenda, yo hago una canción bien linda y cojo la guitarra y me canto, pero no se da cuenta que esa inspiración que le viene para escribir esa canción no es suya, no salió de sí, viene de unos espíritus que ya pasaron por eso, que están preparados en esa parte y que lo están ayudando, lo están asesorando y que le están diciendo qué escribir, qué signo o qué nota musical vas a añadir a la composición. O sea, entonces estás evocando específicamente esos espíritus para que te vayan hablando. Y Dios quiera, o sea, gracias a Dios que son buenas insinuaciones que vienen, que son cosas que te ayudan. Pero tenemos que tener claro de que el mundo espiritual se comporta de esta manera. Esas son las reglas que existen. Kardec comentó en esta pregunta, dijo, si fuese útil que pudiésemos distinguir con claridad nuestros propios pensamientos de aquellos otros que nos son inspirados, Dios nos hubiera proporcionado el medio para hacerlo, así como nos provee el de distinguir el día de la noche. Cuando una cosa permanece en la oscuridad, es porque debe ser así para nuestro bien. Yo creo que no tengo que explicar mucho sobre lo que le preguntó, lo que Kardec quiso decir. Claramente tenemos que hacer distinción entre una cosa y la otra, o es noche, o es de día, o es malo, o es bueno, o es moral, o es inmoral. Entonces, y es en base a los pensamientos que están llegando a tu mente. La pregunta número 463 dice, se dice a veces que el primer impulso siempre es bueno. ¿Es esto exacto?, le preguntó Kardec. Entonces el espíritu le contestó, puede ser bueno o malo, conforme al grado de adelanto del espíritu encarnado. Es siempre bueno en aquel que escucha las buenas impresiones. Tú estás moralizándote, tú estás haciendo las cosas bien, en conciencia. Normalmente el primer pensamiento que va a llegar a tu mente es de bueno. No mientas, no robes, no le hagas mal a nadie. Ten compasión, no seas orgulloso, ni orgulloso, no seas codicioso. Ese pensamiento que viene cuando ya estás en este proceso de moralización, pues, usualmente, dependiendo, por eso dice el espíritu, dice, pues depende del adelanto que tenga tu espíritu encarnado, que es el alma. Entonces mi comentario hasta ese punto, y aquí tenemos palabras con luz, porque depende de lo bueno o lo malo que se esté transmitiendo dentro de nosotros. Vamos a la pregunta 464, que esto tiene como una coherencia y es como una cadena. Dice, la 464 dice, ¿cómo distinguir si un pensamiento que nos es sugerido procede del espíritu bueno o uno de un espíritu malo? Ahí es donde se pone, no sé si ustedes saben en mi país decían, ahí es donde se le enrolló el rabo al cerdo. Es muy autóctono de nuestro país, de Puerto Rico. O sea, que ahí es donde tenemos que ponernos a pensar. Ese pensamiento es bueno o es malo. Muchas veces a mí me ocurre cuando estoy presentándole el espíritu protector, que de hecho hacemos eso por internet y nos ha resultado muy bien. La gente cree que no, pero resulta muy bien. Nos comunicamos, hacemos una comunicación por chat, entonces establecemos unas reglas. Yo le digo que cada vez que se escriba en mayúscula es una oración que se está haciendo. Y hacemos oración de protección, hacemos una oración a Dios, hacemos oración a Jesús, a los espíritus buenos, y hacemos la oración de rechazo a los malos, que es lo que dice la codificación que hagamos. Entonces, establecemos claramente las reglas. O sea, no me puedes tocar. A los espíritus inferiores, a los espíritus malos, a los espíritus impuros, como le quieran llamar, a los diablos o a Satanás, como quiera. Usted le dice con mucha seguridad, después que esté protegido, de que le haya pedido permiso a Dios, después que conozca su espíritu protector, de que usted va a rechazar esos espíritus que están molestándolo y ellos se tienen que ir. Pero vamos a lo que pasa cuando conocen el espíritu protector. La mayoría de las veces
quieren, la gente se confunde. Frank, pero ¿es mío o no es mío ese pensamiento? Yo les digo, con calma, le vas a hacer preguntas cortas. ¿Estás aquí? Y los pensamientos te van a venir. Y el pensamiento que tú vienes y sientes, estoy aquí, es un pensamiento del espíritu protector. Porque tú no vas a decir tú mismo, yo estoy aquí, si tú sabes que tú estás ahí. O sea, tú tienes que empezar a definir eso. Y tú me amas, y claro que te amo. Tú no te amas tú mismo, te amas ese espíritu que está contigo. Y entonces ahí es donde tú empiezas a definir cuáles son las voces de los espíritus y las voces tuyas internas. O sea, es bien fácil, no te creas que es difícil esto es bien fácil. Tú estableces la comunicación en el momento que ya has hecho la preparación, ellos van a estar hablando a tu oído, a tu mente. Entonces ahí tú defines, no seas tan incrédulo que digas, no, eso no es mío, eso no puede ser cierto, porque yo no lo veo. Tenemos que empezar a trabajar con esto, entendiendo que el mundo espiritual es diferente al mundo que nosotros vivimos todos los días. Pero cuando vienen las lágrimas, cuando viene y te dice cosas que tocan a tu corazón, que tú te das cuenta es verdad. Me siento bien conmovido mi corazón, siento mucha felicidad, siento mucho amor, mucho cariño y muchas lágrimas salen por mis ojos. Pues entonces en ese momento te das cuenta que te está hablando. ¿Por qué tienes que dudarlo? Entonces, o sea, vuelvo a mencionar la pregunta número 464 que preguntó cómo distinguir si un pensamiento que nos es sugerido procede de un espíritu bueno o un espíritu malo. Entonces el espíritu contesta y dice, estudiad el asunto. Los espíritus buenos solo aconsejan el bien. Si el pensamiento que viene a tu mente en el momento que estás haciendo esta consulta es un pensamiento bueno, es de espíritu bueno. Si es un pensamiento de codicia, si es un pensamiento de odio, si es un pensamiento de materialismo, de que necesitas dinero, que necesitas un trabajo, que necesitas hacerle que tu mujer no te quiere o que tus hijos no te quieren, ese tipo de pensamientos ya tú sabes que no son pensamientos de espíritu bueno, que no se prestan para eso. Entonces, dice el espíritu, a vosotros cabe distinguir. O sea, tú tienes que decidirlo en tú mismo. No cierres los ojos ni pongas una venda y digas, no, eso no puede ser así, porque me está diciendo, mira, que haga esto, porque tienes en tu corazón que quieres vengarte de alguien y quieres que te diga algo relacionado a eso. Y esos espíritus inferiores, impuros y malos están dispuestos a decirte eso en todo momento, para que tú lo oigas y tú te sientas bien y tú lo hagas. Pero ya una persona que hace eso no está moralizado. No ha pasado por el proceso, el trámite de la razón y está enfocado todavía en las cosas materiales y en las cosas de la vida. Y en eso, pues ya yo no recomiendo que hagan ninguna comunicación ni se comunique de ningún, porque para eso están unos hechiceros, unos adivinos que se dedican a cobrar dinero por eso. Y muchos de ellos yo sé que cobran miles de dólares por hacer una consulta, que simplemente son de espíritus inferiores, no son de Dios. A la pregunta 465 dice, ¿con qué propósito los espíritus imperfectos nos incitan al mal? Esto es bien importante. Pero ¿cuál es el propósito que quiere hacerme tanto daño? ¿Por qué tiene tanta cosa en contra mía? ¿Sabes por qué? Porque esos espíritus todavía tienen en sus adentros raíces de egoísmo, orgullosos, codiciosos. Como no están moralizados, eso es lo que te tratan de entrar en tu vida y por eso que vienen a tu vida a molestarte. Entonces, ¿qué es lo que dice el espíritu para la contestación de que le pregunta Kardec? Para hacernos sufrir como ellos sufren. Ellos, todos los intención de los espíritus inferiores, las voces de espíritus inferiores que vienen a tu mente, quieren que tú sufras más de lo que sufren ellos. Eso es un comportamiento egoísta. Como tú, por ejemplo, en tu vida dices, yo no quiero que te pase nada, que tengas ningún éxito, porque yo no tuve éxito en eso. Yo traté de hacer ese negocio se me cayó. Entonces deseo dentro de mi corazón que tú también te caigas, porque como yo me caí, tú también te tienes que caer. ¿Ah? Entonces, pues ese es un pensamiento egoísta, no moralizado, no agradable a Dios. Entonces, mi comentario a esa pregunta específicamente es la primera característica en que los espíritus malos o impuros quieren que suframos como ellos, es ya que todavía tienen el flagelo del egoísmo atachado a ellos. Como ellos sufren, que los otros también sufran. Ese es el pensamiento de ellos. Vamos entonces a la 465A, es como un subtítulo de la 465. Dice la pregunta, ¿atenúa esto su padecimiento? O sea, el que ellos hagan eso contra tu persona, ¿le baja a ellos su padecimiento? Entonces la contestación del espíritu, no,
pero lo hacen por envidia de ver a seres más dichosos. Si tú estás experimentando un proceso de transformación moral que empieza a venir como consecuencia de hacer el bien, te produce alegría, te sientes muy bien, no te decaigas, no bajes los escudos, porque los espíritus inferiores están ahí propensos a venir a ti a molestarte, porque ellos no pueden soportar que tú seas feliz, no pueden soportar que tú hayas vencido cuando ellos no vencieron. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque esos espíritus son bastante dañinos. Mi comentario a ese punto, el 465 es, por eso es que nos atacan sin piedad, pues no resisten que logremos adquirir la felicidad que lo provoca cuando hacemos el bien. Cuando nos dedicamos a hacer las cosas buenas, a pensar bien, a decir que yo no te deseo ya mal, yo te amo, en ese momento esos espíritus se molestan y vienen a atacarte, porque ellos no pueden resistir que tú tengas ese pensamiento. Ellos prefieren que tú pienses igual que ellos. La 465b dice, ¿qué clase de sufrimiento quieren que experimentemos? O sea, ¿qué clase de sufrimiento ellos quieren, esos espíritus que tú tengas? Dice, el espíritu contestó, los que resultan de ser de un orden inferior y alejado a Dios. Entonces yo doy mi granito de arena en esto, digo, mi comentario es el siguiente, ellos harán todo lo posible porque le echemos la culpa a Dios de lo que nos pasa, de que estemos tristes, derrotados, de que pulsemos odio hacia los demás, de que nos detesten los demás, y utilizan con frecuencia pensamientos de que nadie te quiere, de que tus hijos y familiares te detestan o te tienen envidia. Cuidado, porque esos son pensamientos de espíritus, y no son pensamientos de espíritus buenos. Usted necesita identificar eso, porque si no, sucumbirá en y estará lamentablemente y se caerá, y lamentablemente esos espíritus burlones estarán riéndose de usted. O sea, que tenga mucho cuidado, porque ese es el propósito de ellos. Tengo un amigo que estoy ayudando, y a él le duele mucho que sus nietos no quieren hablar con él, ni sus hijos, por la manera que él piensa ahora, por cosas que han pasado en el pasado que no vienen al caso a mencionar. Y él sufre mucho por eso. Y en una ocasión estos días me llamó y dijo, Fran, ayúdame, por favor, he dejado que me vengan pensamientos y eso me ha puesto triste. Y muchas veces eso pasa a personas un poquito de edad y que están solos y que se sienten desamparados. Yo le digo a ellos, mire, usted tiene ahí, apunte por ahí mi teléfono, y mire, usted envíeme un texto que inmediatamente que yo lo recibo, yo mando para allá, una oración. Digo de esa manera para poder ayudarlos y que se sientan tranquilos. Muchas veces me gustaría tener muchas personas que se dijeran, Fran, yo estoy dispuesto a estar contigo en ese grupo de que está pendiente a las llamadas que lleguen, porque hay mucha gente infeliz en este mundo y que los espíritus inferiores están, de hecho, me viene la idea y voy a tratar de hacer ese grupo de personas que yo conozco, que están positivos, que están en la transformación moral ya, y que estén disponibles sus emails o el tiempo que están en la computadora para que yo ponerlos a ellos y yo mismo enviarles, mira, ahora por fulano porque están en necesidad en este momento. Bueno, pues a esta persona yo le dije lo siguiente, dos cositas le dije, mira, primero tienen que aprender y saber que tienes que rechazar todos los pensamientos malos que vienen. Lo tienes que detener, tú no los recibes con tu propia voluntad. Segundo, utiliza el poder del amor, flechas de amor. Tú quieres ver tus nietos, tú quieres ver tus hijos que te hablen, envíale flechas de amor. Y yo te amo, yo los amo profundamente, que no me le pase nada. Como hacía Job, que le mandaba a todos sus hijos, le mandaba buenos pensamientos, aunque después se le cayó la casa encima, ¿verdad? Pero específicamente eso funciona, definitivamente. Porque tú estás mandando amor, y lo que tiene que venir ya para acá es amor también. Porque tú no vas a mandar amor y te vienen para acá perdigones, ¿no? Entonces me llamó y me dijo, Fran, si tú supieras, me habías dicho eso hace un mes y no le hice caso. Y tú no sabes cuánto alivio me ha dado eso. Cada vez que viene el pensamiento, la tristeza, rechazo eso del espíritu inferior y mando flechas de amor a esa persona. Y me siento tan bien, me siento tan aliviado. Ay, qué bueno que lograste encontrar eso. Y ya sabes que lo manejas de esa manera. ¿Ok? Entonces,
Ya terminamos con la pregunta 465 y quiero que la busquen en su libro el libro de los espíritus. Bueno que mantengan eso al día y lo repasen y lo lean. Mucha gente me pregunta, Frank, ¿qué libro leo? Y yo, bueno, yo no me despego del libro de los espíritus ni del libro de los medios, lo tengo siempre a mi lado de consulta. Hay veces que leo y no me acuerdo que lo había leído y dije, wow, eso estaba ahí, no sabía que eso estaba de esa manera. Y ahí viene muchas veces la inspiración que uso para mis artículos. La 466 dice, ¿por qué permite Dios que algunos espíritus nos empujen al mal? La contestación del espíritu es, los espíritus imperfectos son instrumentos destinados a probar la fe y constancia. Todo el mundo tiene libre albedrío. Todo el mundo viene a esta tierra, a este mundo físico, a padecer, a pasar, a probarse. Y Dios ha permitido que esos espíritus inferiores, por eso muchas veces la gente viene y dice, no, que Dios, no es Dios, Dios permite, Dios está abierto a que todo el mundo decida lo que quiera hacer. ¿Quiere sufrir? Allá. Si quiere ser feliz, pues tiene esa forma de hacerlo. Pero ¿qué pasa? Esos espíritus que hacen mal se les permite porque ellos en un proceso de su vida van a darse cuenta que lo que hicieron malo y eso les va a ocasionar que en su momento hagan bien y vean la diferencia y puedan crecer espiritualmente. Todo tiene su propósito. Dios no ha hecho las cosas así porque salieron y la tiraron hacia la suerte, ¿no? Entonces, los espíritus imperfectos son instrumentos destinados a probar la fe y constancia de los hombres en el bien. Tú, puesto que eres espíritu, debes progresar en la ciencia de lo infinito. De ahí que pases por las pruebas del mal para llegar al bien. Hay que pasar primero por el mal para llegar al bien. Algunos dicen, yo soy bueno y yo estoy haciendo cosas buenas, pero tú no sabes si en el pasado hiciste muchas cosas malas, por lo cual ahora te das cuenta que el mal no era lo correcto y ahora el bien es el que estás haciendo. Nuestra misión consiste, es lo que dicen los espíritus, consiste en ponerte en el buen camino. O sea, los espíritus buenos son los que siempre están buscando de que nosotros podamos caminar por el bien. Nunca nos están tratando de meternos la pierna en el medio para que nos caigamos. Y cuando actúan sobre ti malas influencias, es porque tú las llamas con el deseo del mal. Por cuanto los espíritus inferiores acuden a ayudarte en el mal cuando tienes la voluntad de cometerlo. Siempre van a estar dispuestos a influenciarte si dentro de tu corazón no hay maldad todavía. Si tú eres un hombre que quiere hacer las cosas bien, que tiene voluntad de hacerlo, los espíritus buenos te van a dar la fortaleza que tú necesitas, van a tocar tu corazón para tranquilizarte y te van a ayudar a pasar la prueba. Y se solo pueden secundarte en el mal cuando tú así lo quieres. O sea, esos espíritus siempre van a estar disponibles a secundarte, a estar a tu lado para hacer el mal. Si sientes inclinación por el crimen, tendrás a tu lado una nube de espíritus que fomentarán en ti ese pensamiento, porque habrá también a tu lado otros que tratarán de influir sobre ti para el bien, lo cual establece el equilibrio y te deja dueño de escoger. O sea, que siempre va a haber un balance, si tú lo permites. Si tú aprendes que cuando te vengan los pensamientos así malos, los detienes y llamas a tu espíritu protector o llamas a espíritus buenos que te ayuden y te den fortaleza. Entonces Kardec opina en este punto, dice, así deja Dios librada a nuestra conciencia la elección de la ruta que debemos seguir y la libertad de ceder a una u otra de las influencias opuestas a que sobre nosotros se ejercen. O sea, estamos en una constante lucha entre el bien y el mal. Y los que no le ponen atención a estas cosas y prefieren irse por lo que es el mal, van con la lujuria, van con lo que la, eh, el egoísmo, lo que es el materialismo, todo ese tipo de cosas, y se dejan ir por ahí, no piensan nada más. Entonces cuando llegan al final, se ven con las consecuencias. Hay una ola increíble en este mundo hoy día de criminalidad en todos los países. Específicamente en Puerto Rico, ahí se están matando muchachos de la edad de 20 a 24 años. Increíblemente por el trasiego de drogas. Se están cobrando, ellos mismos están haciendo su ley. Y muchos de esos hijos de nosotros se están volviendo en ese tipo de problemas y están muriendo por consecuencia de ese proceso. No se le ha enseñado de que la manera de ganar dinero en esta vida no es vendiendo droga, que eso tiene unas consecuencias que no hay que explicarlo. Y eso tiene unas consecuencias, una paga, la paga es muerte. Y como consecuencia de que no se detienen a su vida, ni en su casa, ni en ningún lugar ha aprendido que lo más importante es hacer bien, al bien común, pues
se desbordan, se descarrían siguiendo esos caminos que no lo llevan a ningún lado. Entonces en ningún momento están pensando hacerle bien, están pensando en todo momento cómo vengarse, cómo cuidarme, cómo, tú sabes, y ese camino te lleva a la muerte. Entonces Dios ha puesto para que cada uno tome decisiones. Aquí nadie no puede decir que Dios no le dio la oportunidad de que pueda decidir por el bien o por el mal. Decide por el bien, vamos a buscar la manera de llegar allá arriba. ¿Es escabroso? Claro que sí, pero es la mejor manera de sobrevivir y salir al otro lado. Pero si te vas por el bien es muy fácil, te deslizas y caes, llegas abajo rápido. Pero eso no es lo que se pretende. Entonces, la pregunta 467 dice, ¿podemos liberarnos del influjo de aquellos espíritus que incitan al mal? ¿Podemos quitarnos esas influencias? Si no queremos esas influencias en nosotros, y el espíritu dijo, sí, porque no se dedican sino a quienes los solicitan con sus deseos o los atraen con sus pensamientos. La pregunta de la 467 del espíritu dice, sí, porque no se dedican sino a quienes los solicitan con sus deseos o los atraen con sus pensamientos. O sea, la explicación de esto, sí, tú te puedes liberar. Tú tienes que tomar tu decisión y poder lograr llegar al fin de eso si tú te lo propones. La 468 dice, los espíritus cuya influencia es rechazada por la voluntad del hombre renuncian a su tentativa, y la contestación del espíritu es, ¿qué otra cosa pueden hacer? O sea, si tú le dices a ellos que no vienen, ellos no pueden hacer nada. Eso es lo que tenemos que aprender bien claramente. Por eso yo lo enfatizo tanto. Recházalo, rechaza ese espíritu que viene, porque ellos se van a cansar y no van a seguir molestándote. Cuando no pueden obtener nada, ceden y se van. Pero tengan cuidado porque, sin embargo, acechan y están pendientes a cualquier instante. Dice, acechan al instante propicio como hace el gatón con el ratón. Recientemente estaba escribiendo sobre la apometría. Y una de las cosas de la apometría que yo entiendo que no es espiritismo, no manejan los espíritus inferiores para que no vuelvan. Y esos espíritus inferiores van a llegar a un momento dado, como no se han trabajado con ellos, ni se han liberado, ni se han moralizado, ellos de momentos salen por la influencia que pueda haber en ese momento, pero luego vuelven. Y eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado, que no vuelvan. ¿Y cómo no van a volver? Hay que moralizarlo, hay que bregar con la situación. No se le puede uno delegar esto a otro, sino que eso es tu vida la que está envuelta en esto. La 469 pregunta, 469 dice, ¿por qué medios se puede neutralizar el influjo de los malos espíritus? Entonces, ¿cuál es la mejor manera de hacerlo? Realizando el bien, haciendo las cosas bien. Dice el espíritu, solo dice el espíritu, no lo digo yo, pero eso es lo que es. Realizando el bien y poniendo en ello toda vuestra confianza en Dios, rechazaréis la influencia de los espíritus inferiores y destruiréis el imperio que querían tener sobre nosotros. Guardaos de prestar oídos a las sugestiones de aquellos espíritus que despiertan en vosotros malos pensamientos, que fomentan la discordia entre los hombres, que excitan en vosotros todas las pasiones viles. Desconfiad, sobre todo, de aquellos que halagan vuestro orgullo, porque os están tomando por vuestro lado débil. He ahí porque Jesús os hace exclamar en la oración dominical que dice, Señor, no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Esa tiene su función. ¿Y por qué se dijeron esas palabras? Porque Jesús las dijo. Tenemos que tener mucho cuidado porque vienen las tentaciones y si no sabemos manejarnos, mantenernos firmes, nos pueden, tenemos que librarnos del mal que eso nos ocasiona. Yo diría que en esa parte, yo resumo la 469 en el punto de vista de que tenemos que guardar los oídos, o sea, tenemos que detener todos esos pensamientos que vienen negativos, porque no podemos que hagan nido en nosotros. Es la manera que podemos rechazar el mal. Usted puede salir del mal, usted puede salir de los espíritus que le están agobiando, usted puede salir de la vida pasada que le ha traído tanto problema a usted y a su familia. Si usted viene y toma la decisión de caminar por el bien y no le haga oportunidad de que eso venga y entre en su vida. Básicamente eso es lo que quisiera decir sobre esa pregunta, la 469. La 470 dice lo siguiente, dice, los espíritus que tratan de inducirnos al mal y que de este modo ponen a prueba nuestra firmeza en el bien, han recibido la misión de hacerlo, y si es una misión la que están cumpliendo, les cabe la responsabilidad de ella. Entonces, es bien importante la contestación que el espíritu dijo, ningún espíritu recibe la misión de hacer el mal. Dios no ha comisionado a nadie
para hacer mal. Ah, que dijimos anteriormente que los espíritus hacían cosas malas y se probaba nuestra fe, sí, pero no fue porque Dios le dijo que lo hicieran, sino que es la naturaleza que ellos tienen, que han aprendido a través de las encarnaciones, que no están moralizados. O sea, ese es el resultado de eso. Tuvieron la oportunidad de decidir por el bien y se fueron por el mal. Era lo más fácil. Entonces ahora están en esa situación y siguen haciendo daño. Y entonces de ese daño que están haciendo, pues Dios dice, bueno, ese daño que se está haciendo, pues va a probar cómo la persona que lo recibe se va a comportar. Si va a decidir a seguir haciendo el mal, dejarse influenciar por ese mal, por esa obsesión, o simplemente tomar vela en el asunto y decidir, no, yo no quiero más esa vida, yo quiero seguir la vida del bien. O sea, volviendo otra vez, ningún espíritu recibe la misión de hacer el mal. Cuando lo comete es por su propia voluntad y por tanto sufre las consecuencias. Dios puede permitirle que lo haga para probarnos, pero no se lo ordena y a vosotros toca rechazarlo. Esa es nuestra responsabilidad. Tenemos que tomar responsabilidad en el asunto, rechazarlo. Dios te deja, ¿qué está pasando? Pues tú decides qué vas a decir. Pues esa es la decisión tuya, pues esas son las consecuencias. A la 471 dice, cuando experimentamos un sentimiento de angustia, de ansiedad indefinible o de insatisfacción interior, sin causa conocida, se debe esto únicamente a una disposición física. Eso me pasa todos los días con la gente que se comunica con mi página. Tengo malos pensamientos, me están viniendo, tengo mucha tristeza en mi corazón, que no me siento bien, me siento insatisfecho, insatisfecha. Esos son voces de espirituales que te están acechando. Y el espíritu dijo lo siguiente, casi siempre se trata de un efecto de comunicaciones que, sin saberlo, tenéis con los espíritus o que habéis mantenido con ellos durante el sueño. En muchas ocasiones también, cuando como tu naturaleza no está moralizada, ese espíritu que está dentro de ti busca y siempre se va por la parte de fácil. Y en el sueño se encuentra con espíritus inferiores que en ese momento empiezan a manejarse y cuando tú despiertas eso todavía está funcionando ahí. Y es porque tienes que reconocer que tienes que empezar a caminar en el bien. La pregunta 472 dice, los espíritus que quieren incitarnos al mal, ¿lo hacen aprovechando las circunstancias en que nos hallamos o estas pueden producirla? Eso es lo que preguntó Kardec. O sea, la 472 la borra, la que hice. Voy a hacer la 472 nuevamente. Esta es 1, 2, 3. La pregunta 472. Los espíritus que quieren incitarnos al mal, ¿lo hacen aprovechando las circunstancias en que nos hallamos o a estas pueden producirla? O estas pueden producirla. Entonces el espíritu contestó lo siguiente. Aprovechan las circunstancias existentes, pero a menudo también las provocan, empujándoos sin que lo sepáis hacia el objeto de vuestra codicia. Así, por ejemplo, un hombre encuentra en su camino una suma de dinero. No creo que sean los espíritus los que la han dejado en tal lugar, pero sí pueden inspirar al hombre la idea de ir hacia ese lado. Entonces ellos le sugieren que se apropie del dinero, en tanto otros espíritus le están sugiriendo que lo devuelva a su legítimo dueño. Lo propio ocurre con todas las demás tentaciones. O sea, tú puedes tener una situación donde surja un momento de decisión. Tú dices, yo soy bueno, yo estoy haciendo las cosas bien, vamos a ver si tú eres bueno. Entonces pueden llegar que esos mismos espíritus inferiores pueden estar incitando de que algún dinero se caiga en algún lado. Y tú vas pasando por ahí y te lo encuentras. Y entonces ese dinero tú lo cogiste, lo tienes en la mano. Nadie te está mirando, pero es una prueba que en ese momento tú tienes. Y el espíritu de ese burlón está pendiente a ver qué tú vas a hacer. También el espíritu bueno está al acecho y te va a decir, mira, devuélvelo. Porque si lo devuelves, pues haces un bien y la persona que lo perdió lo recupera y no hay una serie de problemas que hay con eso. Pero el espíritu inferior, burlón, va a decir, no, no, quédate con él, que tú lo necesitas. Y siempre va a aparecer una justificación. Y esa justificación conduce al mal, porque ese dinero no era tuyo. Y todo lo que vayas a hacer está plagado de malos resultados, porque no era dinero tuyo. De primera intención, tú, como no te lo ganaste, ni tú sufriste por ello, ni tú sudaste la gota gorda para tú obtener ese dinero, se te fue fácil, es muy fácil, se te va. Porque no le vas a poner la atención para retenerlo, porque eso no me costó nada. Cuando vienen los problemas, porque todo en la vida son problemas y obstáculos. Y cuando vienen esas situaciones, tú entonces, como no me costó nada, pues entonces no vas a lograr nada en todo momento. Yo dije
en uno de los videos anteriores esta misma situación, donde aquí donde yo vivo en Indiana, había caído una nevada hace unos años y salió en el periódico que un señor iba caminando y se encontró, o sea, iba en su carro, se detuvo en una luz roja y al lado cuando miró ya la nieve se había dispersado, ya se había derretido y surgió allí que él vio como algo negro. Se detuvo el carro, fue y lo sacó y era una bolsa de dinero con $20,000. Y entonces él dijo, cogió ese dinero, vio que era del banco. Me imagino que fue una compañía de web algo que estaban cambiando un neumático o algo le pasó con el carro, se averió y lo estuvieron arreglando, abrieron la puerta y de momento una de esas bolsas se le cayó en una de esas nevadas y posiblemente se olvidaron de que esa bolsa había caído, eran $20,000. Yo me imagino todas las consecuencias que pasó con eso en ese tiempo, que si votaron al chofer, si votaron a los guardias, si votaron al gerente del banco, o algo tuvo que haber pasado. Pero ese hombre tuvo la oportunidad de coger ese dinero, cogerlo para sí, o llevarlo y entregarlo. Pues como salió en el periódico y yo me enteré, pues quiere decir que el hombre entregó su dinero. Eso es lo que debe hacer cualquier ser humano. Cuando haya una situación en tu vida, aunque sea tentador, que sea económico, que tú lo necesites. No vengas a decir en tu mente, no, que Dios me dijo que eso era para mí, para poder pagar la casa, que me la van a quitar, o pagar el carro, o comprarme ropa nueva, o a los hijos, o una operación, o lo que sea. No digas eso porque esos son espíritus inferiores que te están poniendo en la mente de que no es una decisión correcta. Dios no funciona de esa manera. Dios no le da el dinero como que le costó a otro por dolor a que tú te venga a beneficiar a ti. Eso no, así no funciona Dios. Ok, amigos, concluyo este video el día de hoy con relación a las voces que recibimos y cómo podemos identificarlas. Este, he sido bien claro. Básicamente he querido utilizar literalmente lo que dijeron los espíritus. Y es bien sencillo. Cada vez que vengan voces a su mente, usted identifíquelas. Y cuando sean voces que vienen con pensamientos bonitos, pensamientos lindos, reconozca que son de espíritus buenos. Y cuando vienen de pensamientos que son de envidia, de codicia, de venganza, ese tipo de cosas no son de Dios, no es de Dios. Por lo tanto, usted tiene que inmediatamente rechazarlo, detenerlo ahí. Stop. Y usted sabe cómo hacerlo, ya yo le he enseñado sobre eso. No permita que eso venga a su mente. Siempre que usted oiga que alguien diga, y con esto concluyo, que Dios me dijo, evalúe lo que la persona está diciendo. Si la persona está pidiendo dinero, por una razón que, aunque sea lógica o sea noble, no son espíritus buenos los que piden eso. Eso lo piden los espíritus inferiores que le dan más valor a lo material. Los espíritus buenos y puros no se concentran en eso. Sí que se concentran en que si usted pide una oración en un grupo grande de personas y esa oración es para liberar a un ser humano de una obsesión, o es simplemente para sanar a alguien, o es para desearle salud a alguien, esas son cosas buenas, vienen de buenos espíritus y que en una buena oración siempre tiene sus buenos resultados. Pero cuando son cosas para cosas materiales, vienen de espíritus inferiores que deben ser moralizados. Eso es lo único que te puedo decir. Lo digo con toda certeza. Creo que es lo más razonable a la realidad. Y espero pues que esto haya sido de mucho beneficio a tu vida. Y puedes mirar nuestra página en Facebook y puedes también vernos en nuestro blog y en nuestro canal de YouTube, que te vamos a poner ahora al final. He hablado para ti el día de hoy, Fran Montañez, tu amigo de siempre, Fran Montañez. Carro como el Rolls Royce que cuesta $500,000, $500,000, tanta gente que se muere y ellos piden por la televisión con una desfachatez increíble porque hay que ser próspero. Cuidado con esto porque con las palabras uno puede identificar qué fue lo que los espíritus le dijeron a Kardec, de qué se trataba.
Yo diría que estamos constantemente en ese asedio de pensamiento y esto ocurre desde que nos acordamos, desde que tenemos noción de que vivimos, siempre tenemos muchos pensamientos y desde que éramos muy pequeños, pero no es hasta hoy, el día de hoy, por ejemplo, que podemos decir que estos pensamientos hay que preguntarse por qué tenemos tantos pensamientos y de hecho, yo diría que desde que yo estoy la filosofía espírita es cuando me pongo a darme cuenta de que todos esos pensamientos que están en mi mente en todo momento bombardeándome no son normales. Son pensamientos que vienen como consecuencia de espíritus que nos hablan al oído. Hola amigos, este es un video más de nuestra lista de videos que hemos estado publicando en este año. Mi nombre es Fran Montañez de la página de Facebook Soy Espírita. En el día de hoy tenemos un tema bastante importante. Yo diría que uno de los que más me ha tocado en los últimos tiempos y es como consecuencia de muchas llamadas que recibo y de personas que pues se comunican conmigo y me dicen, Frank, ¿cómo yo puedo saber que, que esos pensamientos que yo recibo son de espíritus buenos o de malos o son mis propios pensamientos? De hecho, cuando estamos haciendo, ayudo a muchas personas que me dicen, Frank, ayúdame a buscar, a poderme comunicar con mi espíritu protector. Por eso publiqué sobre la transformación moral, que doy los pasos específicos para tú comunicarte con tu espíritu protector y a la misma vez rechazar los malos, que es lo primero que debemos hacer. Hoy vamos a estar hablando un poquito sobre eso también, pero quiero concentrarme específicamente cómo tú puedes identificar que esos pensamientos que están viniendo a tu mente con frecuencia, en muchas ocasiones, cómo son, si son pensamientos de espíritu bueno, son pensamientos que salen de tu propio corazón, de tu propia mente, o qué tipo de pensamientos son. Pues esta misma pregunta se la hizo Kardec a los espíritus hace 153 años, 154 años, y está estampado en el libro de los espíritus. Es una gran pregunta, yo diría, que yo siempre la he tenido hasta que pude conseguir cuál era la razón, cuál era la respuesta a esto. Hay muchas personas que están constantemente diciendo, Dios me dijo. Me refiero específicamente, ustedes saben que a los religiosos que utilizan las tribunas para llevar mensajes a sus feligreses. Y la mayoría de las veces están hablando temas que no tienen, que a Dios no le interesa, que son temas materiales. Cuando tú le estás pidiendo a, a las personas que donen dinero para obras que muchas veces ni se ven y que por el otro lado tú estás mirando que lo que ocurre es que los que lo piden andan en suntuosos vehículos, muchos de ellos hasta en Rolls Royce. El mundo espiritual se basa en que las comunicaciones que se tienen espirituales son por la mente. Mucha gente dice, no, que yo soy medium y yo hablo con los espíritus. Sí, perfecto, pero esas comunicaciones son por medio de la mente. Y como nadie puede mirar la mente ni puede leer lo que pasa en tu mente, pues tú puedes decir lo que tú quieras. Este, básicamente, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Pero en realidad,
no es hasta hoy que algunos podemos analizar que estos pensamientos no son nuestros. Y nunca hemos creído que nadie puede tener ese poder de invadir nuestro interior, de introducirse y hacer como un escáner y ver lo que está pasando dentro de nuestra mente. Aunque con frecuencia oímos quien dice, Dios me dijo, esto es aquello, esto o aquello. Pero nadie dice, el diablo o Satanás me dijo esto o aquello. Es muy fácil decir que Dios te lo dijo para que todo el mundo diga, bueno, le está hablando Dios directamente, pero no se dan cuenta de que muchas de esas voces que vienen no son de Dios y nunca se atreven a decir que son